Saludos, bendiciones, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 5. Leo la palabra de Dios que dice textualmente en este día: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estos son los acontecimientos una vez que el Señor Jesucristo fue crucificado, luego fue crucificado en una cruz, luego lo bajaron de la cruz, lo sepultaron y al tercer día resucitó de entre los muertos para que se cumpliera la escritura. Y pasaron cosas sorprendentes, sobrenaturales durante aquellos tiempos de finales del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador y de nuestro Dios eterno. De manera que era interesante que todas estas cosas fuesen testificadas, escritas, habladas, y que hubieran testigos presenciales de los acontecimientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este Evangelio de Lucas capítulo 24? El evangelista narra desde su punto de vista los acontecimientos de aquella época. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, muy temprano, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, es decir, las mujeres que seguían al Señor Jesucristo. Una vez que Cristo fue crucificado, bajaron de la cruz, lo sepultaron. Ellos al siguiente día fueron a visitar la tumba y llevaban especies aromáticas como era costumbre quizás en aquel tiempo, y quizás todavía en este tiempo lo es cuando fallece alguna persona, algún familiar de las personas. Entonces, ¿cuál acostumbran? Acostumbran a llevarle flores, a llevarle oración, a llevarle rezo, a visitar el cementerio en estos casos, y bueno, y en los últimos tiempos pues la cremación, donde las personas pues guardan la ceniza de los seres queridos, y en ocasiones entonces hacen como unos santuarios en sus casas, les dedican un cuarto, una habitación, y guardan las cenizas ahí, prenden velas, en fin, muchas cosas que acostumbran las personas y que saben, inclusive los que conocen la palabra de Dios saben que no tienen que hacer estas cosas, porque el enemigo de nuestras almas por cualquier situación se quiere agarrar y se quiere meter, y entonces todas estas cosas se convierten en idolatría. Bueno, ¿qué dice aquí? Dice que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, dice que hallaron removida la piedra del sepulcro, que eso ocurrió de una manera sobrenatural, y quizás en otra ocasión lo hable y lo predique. Dice que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, es decir, ya había resucitado entonces de entre los muertos. Y dice que aconteció que estando ellas perplejas en esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Sabemos que eran los ángeles, que estas son las características de los ángeles. Dice, y como el 5, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, los ángeles les hablaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Desde este momento, ya conociendo Dios el corazón de las personas y la inclinación hacia la idolatría y todas estas cosas, entonces trató de interrumpir esta situación y de enseñar y de hablar algo muy importante, como ya lo vamos a ver más adelante en algunos versículos del Antiguo Testamento. Entonces, fíjense que Cristo no se quedó en el madero, porque lo bajaron del madero, lo sepultaron, pero tampoco se quedó en el sepulcro. Él resucitó y habló y les dijo. En el libro de los Hechos dice que se les apareció a los discípulos, a los apóstoles, durante 40 días con pruebas irrefutables. Es decir, el Señor Jesucristo murió, según está escrito en la palabra, murió como estaba escrito. Bajaron del madero,
lo sepultaron y resucitó al tercer día. Y el Señor Jesucristo, luego de haber resucitado, les habló y les dijo que era necesario que todo lo que estaba escrito se cumpliera en su vida, para que se pudiera predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y por supuesto que no estén buscando al Señor Jesucristo como lo presentan, clavado en una tumba, o el cuadro que aparece donde están la cena del Señor con los 12 discípulos, que no lo busquen ahí, que no lo busquen en ninguna imagen, que no lo busquen en ninguna estatua, porque Él resucitó de los muertos, es decir, Él está vivo, está vivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo pienso particularmente, nosotros los cristianos, todos los cristianos y todos los que nosotros predicamos la palabra, tanto el pastor, el evangelista, el misionero y cada creyente, tenemos que enfocarnos y predicar. Hay que predicar en contra de la idolatría, porque la idolatría a través de los años trae perdida a la humanidad. Y las personas tienen que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y tienen que creer en la palabra, tienen que creer en Dios, y tienen que creer en un único Dios, pienso yo. Y en estos días lo he venido hablando, lo he venido predicando. Nosotros tenemos que predicar en contra de la idolatría. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin? Que las personas se puedan salvar. ¿Cómo? Bueno, a crear conciencia en la humanidad de que la idolatría es un pecado mortal, que Dios quiere que las personas se aparten de la idolatría y que crean en Dios, solamente en Dios, el que creó los cielos y creó la tierra, en el Dios de la Biblia. Nosotros tomamos la Biblia como nuestra regla infalible de fe y conducta, creemos en la Biblia como la palabra de Dios, y aquí se nos enseña que nos apartemos de la idolatría, que no adoremos imágenes, que no estamos prendiendo velas, y en fin, una gran cantidad de cosas que hay acerca de la idolatría, que tiene diferentes niveles. Pues las personas, la humanidad se tiene que apartar de todo esto, porque son artimañas del diablo para llevar a las personas a la perdición. De manera que digo que tenemos que predicar la Biblia, la palabra. Hay que dejarse de estar predicando mucho de la prosperidad, de que vienen tiempos mejores, que vienen muchas cosas buenas, y tenemos que predicar la palabra del Señor y volver a estos tiempos de predicar contra la idolatría, porque la idolatría tiene abrazada prácticamente al mundo. Tenemos que predicar en contra de eso, hacer conciencia para que las personas se aparten de ese pecado mortal y las personas se puedan salvar. Quiero leer unos versículos textualmente de la Biblia, porque no me puedo extender mucho acá, porque no me alcanza para lo que tengo que hacer. En el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, en el capítulo 20, en el versículo 4 y 5 dice de la manera siguiente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. De manera que entonces Dios da principios fundamentales, mandamientos a la humanidad para que se aparten de la idolatría. Y aquí es bien específico: no te harás ninguna imagen. Las personas se hacen escapularios, se hacen cruz en Cristo crucificado, creyendo que Cristo está ahí. No, Cristo no está ahí, no está en el madero, no está en la tumba, no está en el crucifijo, no está en los muñecos hechos de mano, de bronce, de oro. No, Cristo no está ahí. Cristo está vivo, Él resucitó. Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Dios Padre y envió el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros aquí en la tierra para guiarnos, para ayudarnos, para ministrarnos. No tenemos que hacernos imagen, tenemos que predicar esa palabra. Eso es lo que digo, hacer conciencia. Fíjate lo que dice el Salmo 115, capítulo 4 al 8. Dice, hablando de los ídolos, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan.
Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Claramente, y hay muchos otros versículos, muchos pasajes bíblicos donde Dios nos habla. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, Dios le habla al pueblo y le dice que amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, en que Jehová uno solo es. Dios es un solo Dios. Los demás son imitaciones del diablo con sus demonios, de manera que hay que apartarse de la idolatría. Dios condena la idolatría y dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Así que todos los oyentes, en este día les hablo la palabra. Todos los que creen en la Biblia, todos los que crean en la palabra, hay que apartarse de la idolatría y tenemos que predicar la palabra del Señor acerca de todos estos muñecos y todos estos artífices hechos por el hombre de madera para llevar a las personas en su ignorancia a que adoren a otros dioses. Dios es celoso. Hay un solo Dios y ese es el que tenemos que adorar. Así que hay que hablar de la palabra. Todo el que cree la palabra tiene que hablarla, tiene que testificarla, que hay un solo Dios verdadero y que no debemos adorar ningún tipo de imagen ni ningún otro Dios. Nuestro Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra, como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habitan. Dios es el creador del cielo y la tierra y ese Dios es el que tiene que adorar. Dios te bendiga grandemente en este día.